Cuando nos digan los jefes empezamos. ¿No? Bueno, pues entonces, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al salón de nuestra casa. Estamos en este escenario maravilloso del centro San Marcos, en el que San Pedro. Ha sido San Marcos que sí. Un trueno. Que espero poder evitar. Esta noche yo no viajaré a ningún lado porque no corresponde. Hemos tenido suficientes avisos ya. Quisiera comenzar la sesión de hoy. Me llamo Julio Vélez, soy profesor en la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto del Teatro de Madrid. Quisiera comenzar agradeciendo al excelentísimo Ayuntamiento de Olmedo el que siga al pie del cañón después de 19 ocasiones con este proyecto precioso del Festival de Olmedo, que como veremos en la segunda parte de la charla es un proyecto especialmente interesante dentro del teatro actual y dentro de cómo se está conformando el ambiente teatral de los clásicos. Por supuesto, Alfonso Centeno, alcalde de Olmedo, Lucía García, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Olmedo, y Benjamín Sevilla, que está por ahí, gerente de la Asociación Municipal de Turismo Olmedo. Además, al que entra ahora mismo, el gran Germán Vega, organizador de esto y alma y corazón de estas jornadas de críticos en las que los críticos tenemos la buena fortuna de sentarnos aquí en el salón de nuestra casa con los prácticos del mundo del teatro. Este es uno de los primeros festivales que empezó a hacer esto, además de esta manera relajada, obligándonos a los filólogos a no soltar la chapa, y yo les estoy especialmente agradecido porque claro, eso te fuerza a tenerte las cosas preparadas, pero no necesariamente a soltar el mismo rollo de siempre. El mismo rollo de siempre se podrá soltar en clase a partir de septiembre-octubre. Ahora vamos a poder ver los clásicos de otra manera, y para eso tenemos aquí a los protagonistas de esta magnífica obra, de esta obra tan intensa, tan compleja, ¿no? Me imagino, en la que habéis traído al presente una historia eterna, Caballero Olmedo. Yo creo que la primera cuestión, si queréis os podéis luego presentar a medida que vayáis respondiendo, ¿vale? Así brevemente. La primera cuestión sería, ¿cómo se os ocurrió esta traslación temporal, este doble personaje en el que Alonso revive en la forma de un chiquito, un mecánico, un motero, que vuelve siglos después a hacer este eterno camino de Medina Olmedo? ¿Quién tuvo esa genial? Actora. Directora. Actor. Bueno. Yo he hablado mucho ya. Tiene que descansar. Bueno, desde Estival Producciones, donde trabajo como productora, además de directora, con Alejandro de Juanes, formamos la productora. Nos ha gustado desde los orígenes, ¿no?, dar una vuelta a los clásicos, mirarlos desde otro lugar y realizar un trabajo próximo con el equipo, ¿no? Siempre con ese juego de equipo que tiene el teatro, ¿no? Y desde ese lugar hemos cogido diferentes dramaturgos, autores, autoras, y desde los primeros pasos, digamos, ejerzo el trabajo de dramaturgista, es decir, no solamente soy directora que recibo un texto y trabajo sobre él, sino que proponemos un asunto, un tema, un conflicto a los autores que trabajan con nosotros,
y nos gusta realizar ese trabajo de equipo, de manera que las conversaciones han sido múltiples. Nosotras ya habíamos trabajado con Juan previamente, habíamos hecho un espectáculo sobre el poeta Pedro Salinas, que estrenamos precisamente hace 3 años en la UIP, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, dado que Pedro Salinas pues, trabajó ahí, ¿no? Y participó en la apertura, ¿no? En el momento de fundación, ¿no? de la Universidad Menéndez Pelayo. Entonces, como les decía, siempre hacemos ese trabajo de equipo, de manera que gran parte de las ideas que han ido surgiendo en el texto que ustedes han escuchado y visto, pues han ido saliendo de las diversas voces que componen el equipo de este espectáculo, ¿no? y se han ido nutriendo unas de otras, ¿verdad, Julieta? Sí, en ese sentido, gracias a todos por estar aquí, por quedaros además al coloquio. Bueno, yo soy Julieta, soy la autora, y junto con López. Y yo creo, bueno, como filóloga y amante de la literatura, además creo que todos los textos literarios son una suma de textos literarios anteriores, y creo mucho en el trabajo del intertexto y de escuchar en la cabeza como lectora voces que alimentan de alguna manera el texto que estamos trabajando. Y en este caso, cuando Ainhoa me propuso hacer una versión del Caballero de Olmedo, a mí me vino enseguida, ustedes lo conocerán, un texto de Julio Cortázar que se llama La noche boca arriba, en la que se da este mismo juego basado en el realismo mágico entre un motorista y un guerrero moteca, que llama él, que es un antiguo guerrero mexicano, ¿no? de las tribus precolombinas. Y me parece que era un homenaje muy bonito y que además encajaba muy bien también con esta idea del personaje que se va desdoblando con la moto y con el caballo, pues son similitudes evidentes. Y entonces decidimos un poco apostar por esa idea y por ese homenaje también al realismo mágico. Y a la vez es una manera de hablar con el pasado como el propio Lope de Vega hacía, ¿no? Claro. Porque Lope también partía de un texto anterior, de una coplilla anterior, aquí muy instrumentada de una manera maravillosa y que sirve además como leitmotiv, ¿no? Exacto. También en el Caballero Olmedo y en esta reescritura, ¿verdad? Perdón, sí, hay muy bien visto, hay un doble leitmotiv además, que es el de que de noche me mataron, la coplilla que empieza, bueno, no sé si empieza López Maldonado, es anterior, pero y está el puesto ya el pie en el estribo, claro, que es otro leitmotiv que también es anterior, que retoma Lope, que utiliza Cervantes y que luego retoma León Felipe en un poemario y retoma Pepe Hierro en un poema suyo, al que también le hemos robado pongo ya el pie de sombra en el estribo, que es un verso de Pepe Hierro. Sí, está todo en la obra. Claro, que luego la literatura se hace de literatura, ¿no? Claro, esa es la idea. Claro, sí. Además, las dos somos filólogas, de forma que ahí está. Claro. La cosa, generalmente, el problema con los creadores que parten de la filología es, y lo veo como filólogo no creador, con tremenda envidia, como suele ocurrir, ¿no? No sé si saben que la Facultad de Filología es ese sitio donde los escritores van a morir. Entramos todos diciendo, vamos a aprender a escribir la gran novela del siglo XXI, vamos a ser el nuevo Lope, y al final, pues, en fin, nos dedicamos a dar clase, mejor o peor, y un poquito más, ¿no? Abrumados precisamente por la tradición, ¿no? O por el legado. Como en muchas ocasiones el filólogo que escribe acaba escribiendo de una manera cartonada, ¿no? Como diciendo, oye, fíjate todo lo que sé, ¿no? 5 años de carrera, no sé cuánto, el máster, el doctorado, me he especializado, tengo ahí un doctorado completo y lo suelto, ¿no? Y sin embargo aquí no, o sea, la cosa está viva. ¿Cómo desfilologizáis? Eso es Ainhoa y Juan. No, pero tú también. Pues yo creo que una de las... Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Creo que una de las claves para que se dé la mano, digamos, lo académico y lo teatral, el teatro es acción. Y es totalmente normal, si no has pisado jamás un escenario o no has tenido un contacto cercano más allá de leerlo en los libros, ese conocimiento de la acción te queda lejos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, de alguna manera por lo menos, haber trabajado
en los dos ambientes, ¿no? Como, pues eso, como filóloga, en el caso de Ainhoa como directora, pues ella está completamente dentro, pero Julieta ha hecho muchos cursos de teatro, lleva relacionada con gente de teatro un montón de años, y eso está, porque hay un aprendizaje que precisamente lo que te ayuda es voy a coger todo lo bueno que tengo de todo lo que he aprendido, toda esa potencia intelectual y de conocimiento brutal, pero lo tengo que poner al servicio de algo que esté viva, que esté mueva, y que te lleve de Medina Olmedo. Exactamente, porque si no, es mejor para leer, ¿no? Claro. Pero para ponerlo sobre un escenario necesitamos esa doble vertiente. Y Ainhoa, en ese sentido, que ya lo vimos en Amor, Catástrofe, que era un texto complicado y denso basado en las cartas de Pedro Salinas a Catherine Whitmore, no había por dónde cogerlo, y Ainhoa en ese sentido es una bailarina escénica, ¿no? Todo lo coge, todo lo pone en movimiento, todo lo baila, y vamos, ahí el resultado. Sí, partimos del respeto, pero luego entra el juego. Entonces el juego pues también te tiene que permitir olvidar esa estructura, y precisamente en este caso esa unión con la contemporaneidad pues nos permitía volar, ¿no?, en la imaginación e imaginar pues cómo sería este Caballero de Olmedo contemporáneo, y establecer el juego de espejos, cómo uno se nutre del otro, y lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido mucho. Esperamos que ustedes, que conocen muy bien este texto, nos daba cierto pudor venir aquí, porque sabemos que lo conocen mejor que nosotros. Entonces la crítica iba a ser dura, y esperamos que, bueno, pues que hayan encontrado su lugar, ¿no?, el lugar del caballero en este trabajo que hemos hecho. Y gracias también a los programadores de las jornadas y del festival por contar con nosotros y permitir pues ese juego que decíamos de un caballero monologado, ¿no? Pues hemos partido de esa idea, entre otras muchas, de cuál es este caballero está trastornado, tiene algún trastorno psicológico tan habitual, ¿no?, hoy en día, con esos estudios, ¿no?, de tratamientos y demás, ¿no?, y problemas mentales. Claro, puede estar ahí, ¿no? Por eso me eligió. Exacto. En cualquier caso, también realizar un espectáculo se ve motivado por la arcilla que tienes, por la materia que tienes. Claro. Yo no hubiese hecho El Caballero si no hubiese tenido a Juan. Es decir, que no todos los actores, ni mucho menos, sino 2 o 3 o uno solo, como Juan, pues son capaces de sostenerte un trabajo de este tipo. Sí, porque es un monólogo, a ver, que estamos hablando de uno de los grandes clásicos, y es un monólogo complejo, es una obra que tiene muchos personajes en los que te tienes que desdoblar, en los que tienes que jugar de manera directa o indirecta, los tienes que acabar mencionando y repitiendo escenas. Claro. Es un trabajo actoral importante. O sea, ¿Juan estuvo siempre en mente? O sea, ¿este proyecto va alrededor de Juan? Sí, digamos que a veces los textos no los buscas, sino que los textos te buscan a ti. Y igual que me sucedió con Desengaños Amorosos, de María de Zayas, que llevamos a escena hace pues, ya 5 o 6 años, El Caballero es uno de estos textos pues más potentes, ¿no?, de nuestra tradición literaria, misterioso, sugerente y un gran personaje. Y encima, además del personaje del caballero, tenemos el personaje de la Celestina, claro, dentro del texto. Entonces creo que en ese cuidar a los clásicos, ¿no?, si están bien de salud o no están bien de salud, creo que tenemos que fortalecer esos grandes títulos y esos grandes personajes que tenemos, ¿no?, y defender pues, a nuestro Don Juan, defender nuestra Celestina, y aquí pues, era otro atractivo. Ese personaje femenino tan fuerte. Entonces, desde hace varios años me llamaba el texto del Caballero de Olmedo, aunque uno no sabe la forma, no sabe el cuándo, no sabe el cómo, sino que tienes que ir
descubriéndolo y descubriéndolo también dentro del momento social en el que nos encontramos. Por ejemplo, el texto de María de Zayas, cuando lo llevamos a escena, era un momento apropiado, porque se deseaba escuchar esa voz femenina, que ahora ya está muy integrada en las últimas programaciones de festivales. Tenemos a María de Zayas, tenemos a Ana Caro, a Feliciana y a muchas autoras importantísimas que tenían que estar ahí. Entonces, el texto me estaba llamando, pero tenía que encontrar el momento. Y desde luego, cuando conocí a Juan Montaes trabajando sobre Salinas, le dije un día, vamos a hacer El Caballero, ¿te animas? Esto hace 3 años. Y ahí lo hemos tenido dormido hasta que ha llegado este momento y hemos hecho este planteamiento, creyendo que podía encajar con aquello que podía querer el público, dado el momento histórico y social en el que nos encontramos. Es muy bueno porque ya el año pasado ya nos rondaba la idea de... No teníamos claro si lo íbamos a poder hacer de forma inminente, pero bueno, ya estaba ahí como la cosa de venga, nos tiramos a la piscina con esto. Entonces yo el año pasado vine con Ron Lala al festival, como hemos venido tantos años, y me dice Ainhoa, ya que estás en Olmedo, hazte un reportaje para ir empapándonos de cosas, de imágenes, un reportaje fotográfico. Entonces yo hice la función de Olmedo y a la mañana siguiente me levanto yo estupendo ahí con mi cámara y me voy por todo Olmedo haciendo un montón de fotos súper chulas. Es que doy mucho trabajo a los actores de todo tipo. Me desperté y dije, voy a hacer fotos ahora a 47 grados. Voy por todo Olmedo haciendo fotos. Voy por todo Olmedo, no, pero eso es porque el caballero es de noche. Voy por todo Olmedo haciendo fotos y de repente oigo, ¿qué haces de turista? Me doy la vuelta y Benjamín, el director del festival, ¿qué haces? Digo, nada, no, ya le cuento un poco. Digo, no, pues para un proyecto que tal, que todavía no hay nada concreto, pero bueno, pero ya te informaremos. Y ese realmente el primer vínculo con Olmedo y con el primer paso para haber venido aquí fue eso, ¿no? Porque después nos hemos seguido mensajeando de, oye, bueno, ¿qué hay de aquello? Pues mira, estamos en ello, estamos ahí montándolo y tal, y bueno, y aquí hemos terminado. Y tenemos 60 fotos de verjas, señales, portales, cerraduras, pero que nos han venido muy bien, pues todo eso son imágenes que van sumando y sumando y sumando y así termina configurándose un espectáculo. Sí, eso no lo perdáis, ¿eh? Ese tipo de esos proyectos, la documentación sobre estos proyectos es una pena porque luego al final, como en el mundo del teatro vais tan deprisa, o sea, siempre hay un proyecto, otro proyecto, y para mantenerse hay que tener 17 cosas. Los que nos dedicamos al estudio, al final echamos en falta que la documentación vaya más allá de tener una grabación concreta o una edición así más o menos interesante, ¿no? Esto es 60 fotos, que estas 60 fotos de verjas a lo mejor te explican. Bueno, verjas y de María, a lo mejor te explican una parte. Chicas guapas del Olmedo también. Ya, hombre, había que tomar modelo, ¿no? Y la gente de Olmedo, ¿qué ha opinado la gente de Olmedo? ¿Cómo se...? Porque yo creo que es obligada la pregunta, ¿no? Olmedanos. Son de Medina todos. Los de Medina, bueno, vale, que más o menos quedan. No, olmedanos, ¿qué opináis? ¿Esto os ha parecido que hace un homenaje suficiente a esta gran obra que tenéis y gracias a la que tenéis en otras cosas este festival? Yo he oído a unas chicas en el baño, que no sé si eran de Olmedo, diciendo eran de Medina, probablemente, que al principio el personaje les caía mal, pero que luego les había caído mejor. ¿Cuál de los dos? El motorista. El motor. Motero. ¿Nan? ¿Sí? Bueno, pues entonces, ¿cómo te Pero me ha encantado cómo se ha actualizado con ese motero, parecía esa ruta del bacalao. Sí. Y el ritmo que tiene la obra constante. Todo, la interpretación, el texto, todo. Entre el mes ahí metido porque se necesitan varios personajes, pero también me ha gustado mucho el minimalismo, porque realmente hay 2 líneas que tienen muchísimas funciones y luego las capas, la vuelta que coge para cada personaje, incluso para esa plaza de toros que vemos enseguida cuando coge ese papel
nos gusta mucho, en ese sentido también compartimos, digamos, conceptos teatrales, ¿no? Y nos gusta mucho, hay muchas maneras de hacerlo, pero en nuestro caso pues nos gusta mucho precisamente eso mismo que dices, ¿no? Como con lo mínimo contar lo máximo, ¿no? Utilizar 4 cosas y que con el trabajo actoral uno invite a que vosotros como público veáis y cada uno verá un caballo diferente, una moto diferente, un espacio, una plaza de toros, pero yo creo que eso es lo bonito del teatro, ¿no? Que precisamente el sugerir, el ser un disparadero de la imaginación, ¿no? Porque para recrear un espacio naturalista, ¿no? Un grande ya, no sé si era Peter Brook o uno de estos gigantes, decía, si vas a recrear un espacio naturalista, el cine siempre va a ser mejor que tú. Ya. Entonces, este juego siempre con lo mínimo y con que los propios objetos sean lo que es el objeto, pero sean otro montón de cosas también, pues vemos que es muy interesante, ¿no? Siempre cuando se saca algo del escenario es para usarlo, que a veces sacamos demasiadas cosas y no se usan, ¿no? Pero sí que creemos que cuando se usa algo hay que sacarle todo ese jugo, todo ese provecho, todas esas posibilidades. Y además, bueno, yo soy una directora que me gusta muchísimo la dirección de actores. Para empezar, creo que es la base de todo. Y más en un trabajo como este, monologado, ¿no? Que, bueno, pues es el que lo va a defender. Y tiene pocas armas para completar, de forma que en esta ocasión, más que nunca, nos hemos preocupado de ese aspecto del actor desnudo jugando. Además, habéis simplificado la trama. Sí. Vale. Aunque sea repetida, puedes hablar. Entonces, lo tienes todo. Qué bien. Lo peor es cuando se me meten los ojos y estoy tocando. No sé. Y creemos que es de personaje. Sí, ese personaje con ese tic. Perdona. Qué bien, muchísimas gracias. Yo creo que uno de los principales retos cuando nos enfrentamos a este proyecto era precisamente eso, ¿no? Yo el día que Ainhoa me dijo, quiero hacer un Caballero de Olmedo contigo, pero que sea unipersonal. Y digo, hostia, qué guay, ¿cómo coño vamos a hacer eso? O sea, claro, es una obra densa, compleja y con mucha peña ahí metida, con muchos personajes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí Julieta ha hecho un trabajo maravilloso, pero por un lado, claro, necesitábamos que esa multiplicidad de personajes estuviera, o sea, no queríamos contarnos simplemente quedarnos simplemente en el cuentacuentos de os voy a contar la historia, sino que ocurriese aquí en escena y hubiese más personajes que solo el caballero. Y luego aparte, además del juego con el motorista, que eso nos dio, cuando apareció esa idea dijimos qué guay, que nos lo puede mover para otro sitio interesante. No sé qué iba a decir. La construcción. Las sombras. Y creíamos, luego con la parte del caballero, creíamos que era fundamental que la parte del verso sea respetar a Lope. Es porque, por un lado, estamos desestructurando por completo la función, la estamos contando, Julieta, digamos, ha contado en prosa poética partes que están todas las ideas, hay frases entresacadas, pero lo que está literal son los poemas. Claro, no están todos, lógicamente, los que hay, porque si no estaríamos aquí todavía,
y eso hemos creído que era fundamental respetarlo, claro, respetarlo y darle y meterlo dentro del organigrama y de la vida del espectáculo. Y más teniendo un actor que habla también, que dice también, que es otra cosa importante de esta salud de los clásicos, decirlos, que se puedan escuchar, disfrutar. Tenemos un actor que se mueve muy bien, por lo tanto el trabajo del gesto había que aprovecharlo, pero también la palabra. Y lo que decías, hemos intentado que el público acompañase al caballero en ese sufrimiento, ¿no? En ese camino hasta el cero, hasta el disparo, hasta la nada. Yo creo que haya habido un momento, una idea muy importante estructural dramatúrgicamente, que creo que es un gran acierto, que es la cuenta atrás. La noción de que esto va, sabes cuándo comienza, y como más o menos intuyes que se lo van a cagar. Pero bueno, porque algo hemos oído. Se va construyendo un cierto suspense que estaba en el original. Esta gradación de la sombra, no sé qué, que no vayas, cabezón, que no vayas, que vas a morir. Que está el hombre, que sigo ahí, que sigo. Estaba en el original, y al transponerlo, pues, supongo que esto es idea dramaturgia tuya, ¿no? Creo que es. Yo no sé si se nos ocurrió hablando en la cocina. Y luego el trabajo de calcular el número de lenguas, que yo soy incapaz, lo hizo Juan, como 7 lenguas y qué. Y eso ya lo hicimos, sí, es un trabajo conjunto también. Pero sí, es la idea estructuradora. Yo a veces que pienso que se puede hacer, me da miedo que como vas además marcando el transcurso, que digas, todavía quedan 15 kilómetros. Pero bueno, luego el ritmo se acelera al final. Había que dar también hacia el final. Había que romperlo. Claro. Ahí está. Hay un momento clave, yo creo, en el ritmo, y es cuando insertáis el entremés y luego el videojuego. O sea, ese es como... es un antes y un después, claramente, igual que tenía. Es como en el siglo de oro tenía la función. Claro. Del respiro para luego tomar fuerzas en la siguiente jornada, precisamente. Humor, las dos cosas, claro. Humor, hacer el remanso, pero además subir el tono humorístico que queríamos queríamos que estuviese antes de la la tragicomedia. y justo antes de ya lanzarnos a Claro, la tragicomedia era por la parte de comedia. Claro, porque además este espectáculo tiene el proceso de creación, digamos, ha tenido varias fases, y la primera forma que tuvo fueron 2 lecturas dramatizadas que hicimos en un ciclo de lecturas que llevó la compañía de Ainhoa en Alcalá de Henares, en marzo. Entonces, esa versión, que era ya medio en acción, pero con el texto en la mano y, bueno, pues eso, como un paso previo, y además era más corto, tenía 3/4 de hora, una cosa así, y estaba ya muy bonito, y ya gustó mucho, y ya dijimos, oye, vamos por aquí, que esto mola y que tal. Pero que le falta aún así 2 vueltas de tuerca, ¿qué podemos encontrar? Y ahí aparecieron las ideas nuevas que no había en esa primera versión anterior, fueron el entremés, el videojuego, y la escena de la parada. Cuando paran el remanso y tal, cuando paran los dos, y hacer claramente el paralelismo de los dos, que creíamos que ya era como terminar de reforzar la idea de estar habitando el uno el camino que ya ha recorrido el otro, ¿no? Y que de repente los dos paren en un mismo lugar con 400 años de diferencia, ¿no? Están los Olmos, está el Riachuelo, este para en una área de servicio y el otro para en un relleno del camino, pero es el mismo sitio, ¿no? Y queríamos jugar a eso. Y además así se transmite muy bien la idea del legado, ¿no? Este paralelismo creativo que es el que ha estructurado prácticamente la obra completa, ¿no? El presente y el pasado, los dos a la vez, figuras contrapuestas que se ven incluso cuando se acercan, ¿no? como Narciso, ¿no? Y desarrollamos también un poco el arquetipo, ¿no? De los dos personajes, que yo creo que se hubiera entendido igual, pero también era un momento muy bonito para hablar de somos todos ese caballero es motorista, ese viajero, ¿no? Que se lanza, que pone el pie en el estribo y se lanza al camino de la vida a ver qué pasa. Y también el metapersonaje, el que hago yo aquí, porque me he puesto aquí, si yo soy un señor normal y corriente, que creo que también le da un carácter bonito al personaje. Sí, y divertido, ¿no? Cuando de repente metes la cosa al videojuego y dices, bueno, o sea, que mi padre me soltaba la charla con los clásicos, claro. Yo soy un tío normal, claro. Y a mí lo que me va son los superhéroes. Claro, y además era fundamental precisamente por eso, ¿no? Porque de las lecturas dramatizadas,
todo lo que traíamos, digamos, tenía una intensidad y claro, sobre todo la parte además del motorista que no se relaja en ningún momento, ¿no? Entonces, porque el caballero todavía tiene las sombras, pero luego se viene arriba, pero luego tal, pero luego Inés y el amor y no sé qué. Pero este otro va agobiado en la moto, agobiadísimo. Y porque no deja de ser lo mismo, o sea, los superhéroes son los caballeros contemporáneos. No, claro, Era el mismo juego todo el tiempo. Y generacionalmente también para llegar a los más jóvenes, porque tienen que llegar a comprender qué se está diciendo y van a comprenderlo mejor si lo dices con un lenguaje más cercano. Sí. Mañana, por cierto, va a haber una jornada sobre humanidades digitales en la que Elena Turban, que está por ahí, va a hablar sobre un proyecto muy bonito que tiene ramificación de un espacio teatral a partir del videojuego de los Sims. Estoy en otras cosas, no sé qué querrá hablar, supongo que querrá hablar de eso y de más cosas. Pero son maneras en las que se está acercando los clásicos a públicos de todas las edades, ¿no? De todos los momentos. Y afronta de manera muy divertida además todos estos personajes, claro. Batman Claro. y Superman y demás. Y establece esa línea, ¿no? que es clara, entre los caballeros antiguos, claro, el poder y no sé qué. Exactamente, había que traer a los héroes. Sí, a lo mejor hace 50 años han sido los cowboys y ahora son estos Spiderman. Claro. Sí. Bueno, otra pregunta por ahí. Sobre todo, partiendo de Fiona, lo que ahora ha dicho Benoit, vaya por delante mi felicitación a los tres por el trabajo que hizo. Lo hago además con absoluta sinceridad. A los cuatro. No, yo tengo que Pero, no cabe una parte de preguntas que lo manifiesto porque en primer lugar, no sé si hablando de esa manera el joven se acerca verdaderamente al teatro del siglo de oro o al caballero del siglo de oro en este caso. Tengo mis dudas. Un joven que no haya visto nunca el caballero del oro o un joven como el señor Quintana, ha conocido ya al caballero del oro, le crea me refiero a la obra, le crea una inquietud para acercarse a la obra o cree que con esto ya tiene suficiente. Y quien haya leído la obra, ¿qué hace? ¿Le ha acercado más o no lo ha acercado? Tengo dudas sobre eso realmente y os las expongo. No sé, me parece que por un lado me da una visión, pero luego tengo el peligro de que ya he visto esto y digo, bueno, pues sí, pues también mira, este señor con doble personalidad y tal, ya no lo veo más. Entonces, no me ha acercado, o no me habéis acercado a la obra para crear un interés de ir a ella y volverla a leer por él. Porque tengo esa duda y tampoco así. como la peli, ¿no? Hemos visto la peli del caballero, entonces ¿para qué vas a...? Claro. Bueno, habrá gente que le pase una cosa y habrá gente que le pase otra cosa. Sí, es una duda razonable. Ese mismo tipo de preguntas también nos las hacemos nosotros cuando estamos afrontando un espectáculo nuevo y un proyecto que tiene, lógicamente, que tiene riesgo. Una cosa que yo creo que es importante, por lo menos en mi opinión, o sea, lo que pasa es que es difícil en la comunicación previa, con simplemente un título, un cartel, cómo contarle a la gente lo que traes, pero nosotros precisamente no venimos a hacer el Caballero de Olmedo, porque si no, montas el Caballero de Olmedo tal cual, que para eso está, no vamos a ser más listos que Lope. Eso está claro. Lo que hemos querido hacer es jugar a partir del Caballero de Olmedo, jugar a el Caballero de Olmedo y además, pues eso, darle otra mirada, pero no es vas a venir a ver el Caballero de Olmedo, por lo menos yo no tengo esta sensación. Vamos a contar otra historia, un poco lo que contaba Julieta, ¿no? de la base en el cuento de Cortázar, ¿no? Vamos a jugar a ese juego de la doble realidad, ¿no? Y del eterno retorno y de un espacio que es habitado por otro espacio y esta sensación de extrañeza, de entrar, salir, nos parecía muy bonito, y utilizar un gran clásico de nuestra literatura como vehículo para hacerlo nos pareció un ideón. Y a partir de ahí pues habrá gente que le ocurra lo que usted plantea, que puede decir, pues oye, pues he entrado de cabeza, oye, pues me he quedado más fuera, o
o no tengo tantas ganas de leerlo, o yo sí, me voy corriendo a por el libro. Ambas son. Sí, yo creo que no tenemos afán de totalidad tampoco de esta propuesta, es la propuesta o es la única propuesta posible. Formamos parte de la gran familia del teatro y las propuestas son múltiples, y yo creo que lo bonito es poder ofrecer diferentes perspectivas. Entonces, quien quiera o quien no quiera tiene a su disposición otros montajes, el texto, la teatroteca del Centro de Documentación Teatral, es decir, que lo verá años más tarde, y si no, también es un problema. O sea, si no se vuelve a acercar al caballero, yo no puedo hacer más por él. Solo una cosita. Igual se pone a leer revistas de motos. Claro. Algo de rodamientos y de alineamientos de ruedas sí que habrán aprendido. Con lo que estoy completamente de acuerdo es con que no es estrictamente necesario hablar de videojuegos y con lenguaje cotidiano para acercar el teatro clásico a los jóvenes. Yo creo que hay muchas formas de montar. Creo que lo que sí es preciso es que sea un buen montaje y que tenga ritmo y que sea popular en el sentido en el que lo era el teatro clásico, y que un buen montaje clásico por los cuatro costados, con ritmo y con alegría, le entra a cualquier joven. Esto era nuestra propuesta. Y realmente juega a los videojuegos porque forma parte del carácter del mecánico. El personaje juega a videojuegos. Claro, se metió porque nos parecía que era absolutamente propio, claro, absolutamente relacionado con el personaje, no porque, bueno, para acercarnos a la gente joven vamos a hablar de videojuegos. Es exactamente como dice Julieta, lo importante no es que les hables de una u otra manera, que metas videojuegos, superhéroes o Pokémon. Lo importante es que puedan venir al teatro y digan, qué guay, ¿sabes? Qué divertido, esto mola, ¿sabes? Los clásicos, coño, una cosa que en principio, sobre la que en principio para mucha gente hay como una distancia de partida y como una cierta sensación de precaución, y yo creo que lo bonito precisamente es eso, es demostrar que esto está, que además es que el origen de los clásicos precisamente era ese, ¿no? Eran obras populares y hechas en las plazas, con un público bastante más analfabeto que el actual, o sea, enormemente más. La gente no sabía leer, prácticamente nadie. O sea que esta cosa que nos creemos de para acercarnos al teatro clásico tenemos que ser eruditos, todo lo contrario. Si eres erudito y sabes un montón, mejor aún. Pero de lo que se trata es de que la obra te pegue en el estómago y digas, ¡guau, qué bien! Me lo he pasado durante 1 hora y media. Eso es, esta o cualquier otra. Y creemos que el enganche con la gente joven va por ahí. De qué manera, qué vehículos utilices, bueno, ya es. El espectáculo está recién estrenado, o sea que ya veremos a ver cómo lo reciben, pero siempre contemplamos esa posibilidad del público joven y hacer, ¿no? Trabajamos sobre una edición del texto, hacemos un cuaderno didáctico, porque creemos que es importante ofrecer este material a los institutos, a los profesores, y realizar esas funciones matinales con coloquio posterior, para que los chicos se acostumbren y sean espectadores del futuro. Y con trabajos como el de Salinas sí que conseguimos después. Mucha gente nos dijo, he comprado el libro de cátedra y me estoy leyendo todo el poemario de Salinas. Eso para nosotros es una alegría. Bueno, yo desde secundaria, por ejemplo, ¿no? A mí sí me parece que se aplica mucho a los jóvenes, y muchas veces lo conoce lectura obligatoria y no sé cómo se puede leer. Entonces, de esta manera, me parece mucho más accesible, sobre todo al romper los ritmos, ¿no? No toda una obra en verso, sino que cuando está el motorista rompe por completo y hay prosa, hay otro lenguaje. Entonces, yo creo que es más fácil así engancharles, sobre todo la atención, no desconecten después del verso. Sí. Y una cosa que a mí me ha llamado la atención es, yo como enamorada de Don Alonso, para mí es un personaje dentro de la literatura que es lleno de principios, ¿no? Siempre con el honor y lo que se debe hacer y demás. Entonces, que se lleva todas las envidias de los otros y por eso muere. Pero en el motorista
creo que en nuestra cabeza ese eres un extranjero viene precisamente motivado también por una cierta envidia, no se sabe muy bien si social o qué, pero él es el motorista, él es diferente, ¿no? Digamos, al habitante medio que nos hemos inventado en ese momento. O sea, sí hay un antagonismo claro entre ese personaje y el resto de habitantes o el resto de jóvenes de su pandilla o de las fiestas o de lo que fuera. Y el padre, es que me ha quedado la duda del padre, ¿qué ocurre con el padre? ¿Eso tiene trastornos psicológicos o...? Yo, en ese sentido, intentamos no desarrollar particularmente la historia del motorista, sino que fueran una serie de fogonazos que nos fueran dando también un poco, que permitieran que el público imaginara lo que quisiera. Forma parte también de ese delirio mental que él tiene, y la idea no era explicarlo todo porque creemos que es un personaje inexplicable y que su historia es inexplicable. Sí que intentamos que fueran cosas concomitantes, que estuvieran también. Entonces, los padres del caballero están en el caballero, pues de alguna manera está también el padre ocupando un lugar distinto. Teníamos que encontrar, eso sí, un motivo para ese delirio. Ya no nos valían las sombras, los fatos, todas estas cosas clásicas. Sí había que buscar algún detonante más real en la actualidad. Entonces, ese extraño suceso con el padre que no se terminan de saber si es un suicidio, si es una desaparición, un abandono o qué, pues nos pareció que podía funcionar. Pero sí fuimos buscando como elementos que fueran comunes, aunque utilizados de otra manera, porque en el fondo es otra historia, aunque sea la misma historia. Sí que ha sido muy importante, lo hemos tenido siempre presente, lo que mencionabas, del ritmo vertiginoso. Queríamos jugar con esa aceleración contemporánea, ¿no?, en la que vivimos. Y precisamente el público actual, si queremos decirlo así, el más joven, pero el no más joven, el mayor también, estamos ya muy acostumbrados a todos esos saltos en el tiempo, cambios absolutamente rápidos, asunción de diversos personajes, que eso es muy bonito, porque nos han dicho que a pesar de ser un unipersonal, un monólogo, sí que se ven todos esos personajes que componen el texto original. Entonces el ritmo ha sido fundamental para nosotras. Claro, y que además está muy bien estructurado, ¿no? Yo creo que eso queda claro, que como el segundo tercio de la obra se empieza a acelerar y los últimos kilómetros ya el motorista casi lo está saltando. Claro. Y la enemistad sí que hemos pretendido que estuviese ahí, porque es la base del texto. Nuestro Rodrigo. Hay una cuestión identitaria también muy interesante, yo creo, en el Caballero Olmedo, o sea, no solamente con Olmedo, sino en general, ¿no? En cuanto a que es una de las grandes piezas que forma parte del repertorio que se ha puesto en escena en muchas ocasiones, quizá no tantas como debería, en realidad, porque uno empieza a ver obras un poco menores, que esta, que tiene una estructuración clásica muy interesante, con un desenlace muy claro, que está muy bien estructurada, y que yo creo que en términos dramatúrgicos puede resultar muy interesante para el público. El meterse con esto, con un gran clásico, el hecho de estar escuchando las voces del pasado por parte del padre, el desdoblamiento con el personaje de hace 400 años, ¿no? Crea una suerte como de continuidad que, bueno, volviendo a la temática de la salud, o sea, nos hace pensar que quizá parte de la manera de rebrotar los clásicos sea por medio de estos diálogos, ¿no?, intergeneracionales, casi de época, ¿no? O sea, entre dos épocas distintas, intentando trasladar por medio de esta suerte de anacronismos creativos que luego resultan interesantes en sí mismos. A veces la sublimación de los clásicos creo que funciona en contra del propio teatro clásico. Yo no veo grandes diferencias entre una chacona un poco así picantona y una canción de reggaetón. Y me parece que verlo es una manera realmente es una manera de intentar decir que estamos haciendo algo especial. Claro. ¿No? Era muy duro. Sí. Entonces me resulta especialmente interesante
el hecho de poderlo traer a un sitio como Olmedo, a un festival como este, un festival en el que, como luego, ¿podemos poner un par de diapositivas? Fijaos, algunas de las razones por las que quería... Bueno, yo soy muy... yo soy profe, entonces al fin y al cabo tengo que soltar la chapa de alguna manera y me río un Paulo. Si no, no puedo. Entonces, quería muy brevemente explicaros la importancia de traer una obra como esta, a un festival como este, dentro de la situación contemporánea. ¿Vale? Pasa al siguiente. Vale. Veamos, el teatro clásico, la salud del teatro clásico. Estamos ante un enfermo imaginario, ante un médico de su honra, ante un médico a palos. ¿Vale? Siguiente. Mira, palos ha habido los que queráis. ¿Vale? Estos son los ingresos y recaudación del año 2020, lo tenéis en rojo, en comparación con el 19, 18, 17. ¿Vale? Entonces, la pandemia, que ha cambiado la vida de muchos de nosotros, ha cambiado realmente la presencialidad de cómo entendemos el teatro y ha bajado de una manera extraordinaria el número de personas que asisten al teatro. Pasa a la siguiente, por favor. Y esto se nota especialmente aquí. Se nota especialmente en Olmedo, se nota especialmente en el 25% de España, que son los que se reparten, fijaos, el 49,2% de los ingresos teatrales que hay en el territorio nacional van hacia Madrid, la mitad. Cataluña tiene un 25%, un poco menos, un 25%. Eso quiere decir que todo esto que parece que muchos festivales de clásicos y de no clásicos en ciudades y pueblos de España, todo esto lo que está haciendo es ayudar a mantener ese 25% que es donde realmente creo que objetivamente está el gran problema de salud del teatro no clásico, de todos los teatros, de todos los modelos teatrales que hay en España. Además, fijaos en el segundo paso, la brecha de género. Todo esto está sacado de estudios, que no os voy a decir las fuentes para no acabar aburriendo, pero la media es que encontramos directoras y dramaturgas en un 22% en el caso de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y por debajo de esa el resto. Sin embargo, en este festival tenemos 6 directoras de 14 obras. Encontramos un porcentaje casi paritario. ¿Vale? Dos de los grandes problemas que tienen las artes escénicas en España son el problema de España vaciada y la brecha de género. Los otros dos, según los modelos... Siguiente diapositiva. Según los modelos de economía del conocimiento que nos está viniendo de Europa, los otros dos son la economía digital y la transición ecológica. A partir de esto, he realizado una serie de estudios en los que se ve que el retorno que se tiene en términos generales de cada... Y lo digo esto porque cada vez que me vienen en clase y me dicen, no, el teatro es una cuestión subvencionada. ¡Ja! ¡Tururú! O sea, una cuestión subvencionada. Por cada euro que se invierte en teatro clásico o no clásico se devuelven 6. ¿Vale? Entonces, y esto estoy dispuesto a defenderlo con cualquier persona. El conjunto de festivales que conforman ahora mismo, festivales de teatro clásico que están en la España vaciada, conforman lo que se denomina en términos europeos una comunidad de conocimiento e innovación, que es, lo digo porque estoy en otra, que es el modelo fundamental por el cual se va a defender la economía creativa de Europa en los próximos años. Los grandes planes de reestructuración económica vienen por aquí. Y además nos sirven para mantener la construcción de un legado lúdico. Nuestros amigos de Rol Lala, representados entre paréntesis, tienen las compañías que vienen a este festival, representados por Hay Teatro y por supuesto por Juan. Ritual, aquí tenemos 2, Noviembre y No de Amores. Aspectos de globalización, por ejemplo, aquí trajeron una compañía japonesa maravillosa, la foto de una Alcacé. Aspectos identitarios, y aquí tenemos un ejemplo más de estas reescrituras posmodernas
uno puede pensar lo que sea sobre si es más o menos lícito o ilícito acercarse a los clásicos de una manera u otra, pero en el momento en que no estás dando el Caballero Olmedo, sino que estás diciendo que de noche lo mataron, ya no es la obra. Ya es otra obra, que dialoga con la obra como tú quieras. Claro. Y eso te permite traer las obras al presente y sí, meter videojuegos donde lo que te dé la gana, tampoco pasa nada. Y luego, por supuesto, la última de las directrices, que sería la feminista, que tenemos representado en la obra que tendrán todos en mente que se representó allá. Ya está, muchas gracias. Corto. Vale. Con todo esto, creo que lo que han visto, el ejemplo que han podido tener de lo que ha sido hoy, es una de las maneras fundamentales de, no vamos a ser tampoco triunfalistas de decir que el teatro clásico es la salvación de la cultura y de la sociedad, porque estas cuestiones así esencialistas nos cargan un poco a todos, pero sin lugar a dudas es una de las maneras en las que la estructura teatral, el hecho teatral, el sistema teatral se está manteniendo hoy en día y que llevará a una reorganización. Yo creo que indudable, si se fijaban en el gráfico del principio de la SGAE, estaban acercándose hacia los ingresos anteriores a la anterior crisis, a la de 2008. Es decir, el corona nos ha fastidiado la vida a todos, claro, ha cambiado las artes performativas, la música, el teatro, las que dependen de la presencialidad han bajado, pero estaban en proceso claramente de recuperación. Este tipo de obras que de una manera constructiva, divertida, lúdica también, musical, nos traen los grandes del pasado desde una perspectiva en la que hay una paridad representada casi igual en esta mesa, y dentro además de un festival que tiene lugar, pues obvio, dentro de ese 25% de experiencias teatrales que no están ni en Madrid ni en Cataluña, creo que es sencillamente de alabar. El teatro a lo mejor no está en sus mejores momentos, pero tenemos el remedio. Tenemos el remedio, el teatro vive de la crisis. Y la crisis al final nos acaba a todos manteniendo, ¿no? Sí, se está dirigiendo muchísimo clásico, además por todo tipo de generaciones, ¿no? Desde los directores que llevan mucho tiempo y que tienen una línea muy clara, como decías, como Ana Zamora, que se ve esta noche aquí, ¿no? Sí, aprovechamos para meter cuña publicitaria, la Numancia, fantástica, si quieren aprender. Ah, bueno, pasamos de Olmedo a la Numancia, por favor. O sea, la Numancia, que es el gran mito fundacional español. O sea, ahí estamos todos representados y además de una manera que decir muy interesante, porque no es realmente no es nacionalista, es una cuestión de ritualidad absoluta. Es que ahí te sientes como parte de un conjunto, como parte de una comunidad. Sí. Y directores más jóvenes como Chema Beck o Raquel Camacho, es decir, se está haciendo mucho. Sí que hay un problema, lo hemos pasado muy mal estos años, y algunos programadores nos han comentado que justamente los grandes títulos, las obras de teatro más habituales que podían programar son las que menos público tienen, porque el público mayor, que es el que suele sustentar estos títulos, no está yendo al teatro de manera tan asidua como antes. Y estaba funcionando mucho mejor espectáculos distintos, como cosas más clownescas, circenses, musicales, es decir, que se estaban viendo obligados a otro tipo de programación menos convencional. Y precisamente también dentro del clásico estamos viendo estas líneas, están haciendo cosas de clown y otras ideas, otras vueltas. Creo que esta cosa solamente retroalimentan al fin y al cabo, ¿no? Solamente sirve para crecer. Sí, sí. Yo creo además, sé que hay muchos profes de secundaria por aquí y que yo incluida,
y creo que cada vez además se está incluyendo más en las aulas el teatro. Ir al teatro, las clases de teatro, las prácticas teatrales dentro de las aulas. Creo que cada vez los profesores vamos teniendo más interés y más formación. Hay un montón de iniciativas teatrales, como decíamos, directamente dirigidas a los jóvenes, pero también cada vez el teatro clásico se hace de una forma más popular y creo que el acceso de los jóvenes está creciendo muchísimo. Igual soy muy optimista, y creo que se va a notar en unos años. O sea que todas estas generaciones que están ahora tocando por primera vez esa puerta van a terminar accediendo en unos años. Ya lo veréis. Sí. Y los festivales de este año es una alegría ver que tienen muchísimos títulos y muchísimas propuestas. Bueno, pues yo creo que con esta sonrisa podemos acabar, ¿no? O sea, no estamos tan mal, no nos han dado tantos palos y si nos han dado, pues llegaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora viene el plan. Cuando han hablado de la presencia del realismo mágico en la obra, y desde mi punto de vista, el realismo mágico es imposible de representar en una obra de teatro, como mucho se puede lograr. Un ejemplo de realismo mágico sería un personaje que llora tanto que se inunda las alas. Es un ejemplo de realismo mágico. Entonces, han hablado ustedes de la presencia de este realismo ahora y no he sido capaz de verlo. ¿Me podrían decir dónde? Sí, aclaro brevísimamente. Lo he dicho al principio, en realidad es más que la obra contenga realismo mágico, aunque yo creo que, igual que esto que tú dices, un personaje que se desdobla también es realismo mágico. Lo que decía era que uno de los puntos de partida, una de las ideas generadoras de este espectáculo era La noche boca arriba de Julio Cortázar, que es un autor que toca el realismo mágico, lo real maravilloso, es un texto clave de ese momento. Entonces, que esa de alguna manera fue la idea generadora para este doble personaje también. No tanto que la obra sea realismo mágico en sí. Claro, nos hemos nutrido del realismo mágico, claro, igual que nos hemos nutrido del personaje del doble. Son pinceladitas que están, no es nada que inunde como el llanto mágico es de la obra. Son pinceladas. Son esas ideas de base que nosotros entendemos para construir el edificio y que luego explicaremos a los filólogos para que lo registren. Sí, y que nos den sobre todo todas esas fotos maravillosas, ¿no? Pero es un poco lo mismo que lo de las fotos. Ninguna foto aparece ni en... Hay una foto que queda en el dossier, ¿no? La del cartel de Medina. Pero más allá de eso, son imágenes que simplemente sirven para sumar, para nutrirnos. Pero justo queda abriros ahí la cabecita, así con un bisturí y hacer por proceso creativo, esta fotito ¿dónde ha ido? ¿Cómo se deforma? Se amplificó. Uy, ahora está descolocada. Sí, o vídeos musicales, música de todo el tiempo. Sí, todas las cosas que han formado parte de las que no queda nada o las cosas que se han desechado. O sea, esto es un volcán de ideas que entran y salen. No sé si tenemos aclarado un poquito. Sí. Claro. Pero en el Caballero Negro
era muy interesante. Qué bien que la vais a contestar. Qué bien que si queréis acabamos. ¿Continuará? Bueno, vamos rápido. Sí, sí. Yo mi parte y luego tú la tuya. Yo creo que una obra de teatro no se cierra nunca. Precisamente eso es lo mágico del teatro. La peli la cierras y ya empiezan a ver los espectadores. Nosotros tenemos la oportunidad de seguir investigando. Entonces sí que hemos trabajado durante los ensayos con ese vínculo que unía a un personaje y a otro, y ahora que tenemos eso agarrado, a mí personalmente como directora me interesa trabajar sobre la diferencia, y si Juan me lo permite voy a seguir exprimiendo esa diferencia. Y si no se lo permito también. Si no me lo permite también. Te hago spoiler ya. Porque hay cosas que ves cuando por fin lo pones sobre el escenario y ves la respuesta del público, y precisamente tenemos esa posibilidad, no cambiar la obra completamente, pero sí viendo qué te pide el espectáculo, esta creación abierta y viva que desarrollamos. Sí, yo estaba pensando que quizá parte de ese contraste también sea la función de cada uno como héroe, ¿no? Don Alonso está, de alguna manera, esto no es formal, es más de contenido. Don Alonso sabe que él es un héroe que pertenece a ese camino y allá que va, a ver lo que hay, ¿no? Y lo dice en la parada un poco. Quizá lo interesante del viaje es no saber qué es lo que te depara, aunque sabes perfectamente qué es lo que te depara. Y quizá el otro personaje sea un personaje más en conflicto, es un héroe que no quiere ser héroe. Es un héroe que está puesto ahí, que le han puesto ahí, que le hemos puesto nosotros, pero que él lo hemos cogido y lo hemos colocado, pero él no quiere. Entonces quizá esa sea lo que diferencia un personaje del otro. Y por último, ya que mencionabas antes a... Y por último, amiga, la última cosa. que porque vamos a sacar aquí la guitarra. Hablabas de las mujeres, la presencia femenina. A mí me ha divertido, y yo creo que también, mirar, situarnos una postura feminista, pero esa postura feminista precisamente contemplando un personaje masculino e intentar profundizar en el mundo masculino. Es decir, que trabajamos desde el feminismo, pero ya situándonos en ese lugar masculino. Sí, esto lo hablamos mucho, es que lo hablamos además explícitamente, porque es verdad que parece que el feminismo implica que solo se pueda hablar, que las mujeres solo puedan hablar de mujeres y de temas femeninos. Y ahí no, ayer dijimos, llevan toda la vida hablando de nosotras, los autores. No ha llegado el momento de que cojamos un personaje masculino, un texto masculino y entre las dos hagamos lo que podamos. Pero hagamos algo y aquí estamos. Y qué pedazo de personaje, además, masculino. Claro, claro. Bueno, yo creo que ahora ya sí, por fin me van a dejar acabar con este gran aplauso al elenco de teatro.